Vamos a partir. Bueno, bienvenidos a todos a nuestra última clase ya de este curso sobre pensadores de inspiración cristiana, como los denominamos, pensadores de inspiración cristiana en Chile. En esta oportunidad contamos con la presencia de Eduardo Valenzuela, quien es profesor de la Universidad Católica, sociólogo. Entiendo que dirigió hartos años la Facultad de Ciencias Sociales como decano. Y quien conoce muy bien, entiendo, no solo la obra de Pedro Morandé, sino que también al Pedro Morandé mismo, que a diferencia de los otros autores de los que hemos hablado en este curso, está vivo, digamos. Pero bueno, Eduardo, el curso que tienes aquí presente son mayoritariamente personas jóvenes, o de alma joven al menos. En las clases previas ya estuvimos conversando sobre Jaime Izaguirre, sobre Jaime Guzmán, en la última clase sobre Gonzalo Vial, y en esta oportunidad estamos contigo aquí hablando de Pedro Bueno, Morandé. Así que adelante, la clase es toda tuya. muy bien, muchas gracias. Eh, no, para mí es un agrado hablar de lo que ha hecho Pedro. Oye, no sé cuántos saben o han leído de él. Eh, No, yo creo que hay que suponer que algunos saben algo, quizás algunos nada. Así que claro. Y me pueden interrumpir cuando quieran, para no latear demasiado. Y ya, mira, Pedro Morandé, bueno, es un sociólogo formado en la Universidad Católica en la segunda mitad de los años 60, es decir, en plena reforma universitaria. Él vivió como en el epicentro de todo este proceso de cambio cultural y social que nosotros asociamos a los 60, a los años 60, que se incubó en la primera mitad, pero que adquiere envergadura, brillo, resonancia en la segunda mitad de los 60, para decaer y culminar incluso fatalmente en los 70. Él estudió sociología en esa época efervescente, académicamente brillante, también hay que decirlo. Fueron años de mucha inestabilidad, pero también de mucha creatividad, y donde emergieron personalidades muy fuertes, tanto en la juventud intelectual como política de la época. Entonces hay que ubicarlo ahí, y sociología era el epicentro del epicentro, el lugar precisamente donde esa efervescencia alcanzaba su máxima temperatura. Yo diría que Pedro tuvo dos influencias importantes que yo rescataría. La primera es la de un profesor que se llama, está vivo todavía, Franz Hinkelammert, un profesor alemán que medía 2 metros, enorme, y que es un profesor que traía desde Alemania, había sido formado en lo que nosotros llamamos la escuela de Frankfurt, es decir, la escuela de la teoría crítica, del marxismo crítico. Alemanes de la posguerra, muchos de ellos judíos alemanes, que revisaban críticamente las bases del marxismo sin dejar de serlo. Y es la escuela donde se va a formar también en esos años Habermas, Jürgen Habermas, que va también a elaborar una sociología crítica. Y este hombre
que era formado en Frankfurt y por lo demás cristiano, católico, se vino a Chile y tuvo mucha influencia intelectual en estos años, y en particular sobre Pedro. Pedro lo estimó toda su vida. Era un intelectual de alto vuelo, como suelen ser los buenos intelectuales alemanes, es decir, con una formación filosófica profunda, seria, sistemática, y por lo demás era un pensador muy original. Y su gran libro se llama Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia. Un libro publicado en Chile en esos años. Y es él, sobre todo, el que influye sobre Pedro en su crítica a las ideologías desarrollistas, a las ideologías modernizadoras de la época, que hacían boga en la época, que eran dominantes en la época. Aunque su perspectiva no va a ser la del marxismo crítico, sino la de la sociología de la cultura. La otra influencia importante, intelectualmente menos importante, pero personal y humanamente quizás también más importante, es la que le proporcionó Louis Chertz, un profesor formado en Münster, también en la escuela alemana, pero en lo que se llama la escuela histórica alemana, y cuyo representante señero es Max Weber. Louis Chertz, que fue profesor mío, Hinkelhammer no, murió como embajador chileno en Checoslovaquia del gobierno de Patricio Aylwin. Fue un hombre muy, muy relevante en la reforma universitaria de Valparaíso, porque venía allá de Valparaíso, y era profesor. Ustedes saben que el primer movimiento de reforma serio, importante en el país, no fue el de la Católica, fue el de la Universidad Católica de Valparaíso, 67. Y después se vino a Santiago. Él fue muy importante porque enseñaba a Weber y enseñaba a la escuela historicista alemana. Dilthey, Alfred Weber, que es el hermano de Weber, en fin, Sombart y muchos otros, Mannheim. Y Louis Chertz ejerció también entonces una influencia relevante en introducir a Weber en nuestro programa, en nuestro universo intelectual. De modo que Pedro en realidad bebió de fuente alemana, ¿no? Y que es la sociología, llamémosle así, más teórica, más desarrollada. Y yo diría sus dos principales influencias estuvieron en esos profesores, ¿no? En esos profesores. Él se fue a Alemania, por ende, a estudiar con una beca del DAD, de la embajada alemana, del gobierno alemán. Y estudia en Nuremberg. Hace su doctorado. Se me olvida el apellido, el nombre del profesor. Era un profesor conocido de Nuremberg. Hace su doctorado en los años 70, primera mitad de los años 70, y yo creo que regresa a Chile en la segunda mitad, ya doctorado. Y en Alemania, él básicamente descubre quizás una tercera fuente de la sociología alemana, que es la sociología del Geist, del espíritu, la sociología de la cultura, llamémosle así, en el sentido alemán del término. Que tiene algo de historicismo alemán,
pero que es una variante de la sociología weberiana, ¿no? Que se centra más en la cultura. Los alemanes hablan del espíritu, ¿no? En nuestra época, la cultura era una dimensión de la vida social completamente secundaria. Porque entre nosotros predominaba el marxismo, que aun cuando imperaba como marxismo crítico, aun cuando no era el marxismo ortodoxo soviético, sino post-comunista y muy crítico de los regímenes comunistas, aún así el marxismo mantenía la idea de la primacía de lo económico y la importancia de la determinación estructural en el mundo de la social. Entonces, las ideas, la ideología, la religión, la cultura, llámelo usted como quiera, había que situarla como algo secundario, derivado, segundo, ante la primacía de lo estructural. Entre nosotros, la variante más popular del marxismo crítico no fue la alemana, sino la francesa de Althusser, que fue estructuralismo. Primacía de la estructura por encima de la cultura. Entonces la cultura era pariente pobre, ¿no? La otra sociología que era importante para nosotros era la sociología funcionalista, de origen parsoniano, digamos. Y esa sociología se interesaba en las instituciones y en el proceso de institucionalización de los valores, es decir, de la cultura, es decir, cuando la cultura se transforma en norma y se condensa, se coagula en instituciones. Entonces, la sociología está interesada en el Estado, en el mercado, en toda la constelación de órdenes normativos y no en la cultura como tal. Entonces, sea porque había primacía de la estructura o primacía de la institución, la cultura brillaba por su ausencia. No era significativa, no era un principio eficiente en la explicación del orden social. Y eso es la novedad que trae en cierto sentido Pedro Morandé en su obra, justamente Cultura y Modernización en América Latina. Él escribe su tesis sobre la hacienda, que es una tesis que no publicó, su tesis doctoral, pero en Chile, en los años 80, primera mitad de los 80, él se aboca a escribir su libro más importante. En el Instituto de Sociología se encierra en su oficina y durante 4 o 5 años escribe y publica este libro seminal que se llama Cultura y Modernización en América Latina. Y una de las claves principales de ese libro es justamente el realce de esta dimensión que la sociología, tanto funcionalista como marxista, había olvidado, y es la primacía de la cultura. Muy de la mano de la pregunta por el ethos cultural, por el Geist, en el sentido un poco alemán del término, la pregunta por la identidad latinoamericana. Sí.
¿Sí? Si tienen un comentario o una pregunta, me interrumpen nomás. Entonces la pregunta por la cultura, por la identidad cultural. Bajo esta hipótesis fuerte de que la cultura importa, y es un principio activo, explicativo, potente para explicar la vida social. La pregunta por la identidad, entonces, por el ethos cultural de nuestro continente, llamémosle así, por su especificidad, por su... fue como la pregunta rectora de este libro que él construye. Esta era una pregunta que se habían hecho los ensayistas latinoamericanos de la primera mitad del siglo pasado. El emblema de esa pregunta fue un intelectual mexicano que se llama José Vasconcelos, que en los años 30 fue ministro de Educación del gobierno de Lázaro Cárdenas, un hombre, un intelectual así muy, muy importante, de estos intelectuales que produce México, de gran talla, de gran originalidad. Él escribió un libro que se llama Raza Cósmica, un libro que hoy día no tiene quizá mucho valor, pero que es como el emblema de esta pregunta de muchos ensayistas latinoamericanos por la originalidad de América. Sin embargo, el libro realmente decisivo en esta pregunta por el ethos latinoamericano es el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, que es como un libro, todavía está escrito en los años 50, en el año 50, comienzo de los 50, en México, por un hombre de letras, por un hombre de literatura, que es todavía el último ensayo, por decirlo así, el último gran ensayo sobre América Latina, antes de que aparezcan las ciencias sociales, que aparecen, irrumpen a fines de los 50, y ya en los años 60 dominan la escena, bajo la forma de una sociología científica, positiva, en un esfuerzo por interpretar científicamente la realidad, y por ende una ciencia que pierde su tono ensayístico, en fin. Entonces, el último gran ensayo en esta corriente por preguntarse qué somos fue Octavio Paz. En Chile, claro, es Jaime Izaguirre, Hispanoamérica del Dolor. Es también una pregunta por nosotros mismos, respondida en una variante distinta a la de Pedro. Y Octavio Paz tiene una famosa frase que dice que la conquista, que es el hecho fundacional de todo esto, es experimentada como una hazaña por los españoles, es decir, como una acción, como una empresa, como una... y en cambio es experimentada ritualmente por los indígenas. Entonces él intenta mostrar un poco que el encuentro de estas dos culturas se hace en clave distinta, en clave diferente. Y por eso que en el origen hay puro desencuentro, porque lo que uno interpreta, las categorías que tiene uno para interpretar la realidad
no son las de otros. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el oro. Para los españoles, el oro era moneda de intercambio, dinero. En cambio, para los indígenas, el oro era un objeto del culto religioso y tenía un sentido cultico, ceremonial. Era la manera de expresar la ofrenda religiosa. Entonces, imagínense ustedes cuando los españoles le piden a los indígenas oro y ellos no entienden por qué esta avidez por el oro y esta forma como los españoles se interesaban en el oro y lo utilizaban, que para ellos era completamente extraño, no era un medio de intercambio, no era moneda. En fin, entonces hay como esta disonancia que, bueno, se puede expresar de muy distintas maneras. Y Octavio Paz hablaba de la hazaña y del rito. Lo que para uno era una hazaña, una épica, para otro era experimentado ritualmente. Y por eso que los españoles eran situados, los conquistadores, en el mundo cósmico. Y para los indígenas era, por ejemplo, el mito de Quetzalcóatl y el regreso del dios perdido, del dios escondido, en fin. Pero uno puede expresar esta dicotomía, esta disonancia de muchas maneras. Pedro escribió parte de su tesis doctoral reformulada conforme a lo que había escrito en Cultura y Modernización, en un pequeño librito que se llama Ritual y Palabra, que lo publica después de Cultura y Modernización. Y es otra manera de expresar lo mismo. Los españoles traen la palabra, especialmente los evangelizadores, la cultura de la palabra, pero los indígenas aportan masivamente la idea del rito, del ritual. Después, Pedro decía que esta dicotomía se puede expresar enteramente en la diferencia entre cultura oral y cultura escrita. Las culturas indígenas eran ágrafas, no conocían la escritura. Y lo que aporta Europa, el conquistador, es básicamente la realidad de la cultura escrita, que se contrapone y hace presión sobre la cultura oral. Bueno, entonces uno puede decir esto de muchas maneras, con distintas implicancias de la manera como lo diga, pero bueno. Entonces la pregunta, tanto de Octavio Paz y en adelante, la pregunta propia de Pedro es si estas dos cosas, estas dos dimensiones, estas dos lógicas, se sintetizaron. Es decir, en algún minuto se encontraron y produjeron algo diferente, nuevo, distinto. Y eso es lo que él buscó como ethos latinoamericano. El lugar donde se produjo la síntesis de estos dos mundos, de estas dos formas de entender las cosas. Él buscó primero eso como buen sociólogo formado en la escuela clásica de la sociología, en la hacienda, en una forma específica de organización social. He hecho su tesis doctoral, como he dicho, sobre la hacienda latinoamericana.
Y él entonces buscó la idea de que en la hacienda estas cosas encontraron su convergencia. Y una tesis que no funciona mucho. En la hacienda lo que él encontró es lo que se llama, primero, la legitimación cúltica del trabajo. La gente trabaja para hacer la ofrenda que se presenta ante otro, que se da a otro. Y la hacienda tuvo mucho de economía tributaria, de trabajo ritual, llamémosle así. Y esa parte de esa ofrenda, de lo que se ofrecía a otro, era capturada por el hacendado, por el patrón, y transformada en dinero, lo vendía hacia afuera. El mercado, entre nosotros, decía Pedro, está fuera de la hacienda, no dentro. No hay trabajo asalariado, ¿no? No hay moneda dentro de la hacienda. Y nosotros permanecimos durante mucho tiempo al margen de una economía monetaria. Incluso en las minas del norte se pagaba hasta no hace mucho tiempo atrás en vales de almacén, en fin. Entonces la hacienda tenía hacia adentro y hacia afuera, y combinaba estas dos realidades del oro, por decir así, el sentido cúltico del trabajo y el sentido monetario de los frutos de ese trabajo. Bueno, una tesis que no funcionó mucho. Donde le funcionó mejor es cuando él habla de la modernidad barroca. Y dice, la síntesis no se produce tanto en la hacienda cuanto en el espíritu barroco, en el barroco latinoamericano. Y es interesante porque el barroco es un estilo culterano, es decir, es un estilo también propio de las élites, no solo del pueblo. El barroco es la preponderancia de la imagen, la primacía de la representación de la realidad más que del discurso de la palabra. El gusto por la imagen sobrecargada, saturada, y que tiene un montón de derivaciones, el gusto por el adorno, por el ornamento, la falta de simetría, de canon, un montón de cosas que son propias de una manera barroca de representarse. El barroco no es solo un estilo artístico del siglo XVII, sino es una manera, yo lo defino como un estilo epistemológico, una manera de conocer el mundo, de validar lo que es bonito, lo que es bueno, lo que es verdadero. Bueno, el punto es que el barroco es un estilo que adoptan las élites cultas, no solo el pueblo. Y segundo, el barroco es un estilo urbano, propio de la ciudad. Y como todo lo verdaderamente urbano, que desprecia lo rural, lo natural, lo sencillo, lo simple. Entonces, el espíritu de América Latina, esa síntesis, se produce, y por eso que él habla de la modernidad barroca,
porque se produce no en el campo perdido donde no hay nada, sino en el seno de las ciudades, y se produce por la propia élite, ¿eh? Que encuentra una sintonía, por decir así, eh, con el mundo, bueno, popular. Eso es la modernidad barroca. Este encuentro como de lo que estaba separado, ¿eh? Lo que estaba, no sé, tampoco es muy preciso todo esto, pero y él hace esta cuestión que lo distingue mucho de Izaguirre, por ejemplo, de que el sujeto del etos cultural latinoamericano no es el criollo es el americano que se siente depositario de la cultura europea y que finalmente produce el iluminismo, digamos, ¿eh? El ilustrado, la cultura ilustrada. Por desgracia y en cierto sentido es el que hace la guerra de independencia, el protagonista de la independencia y del intento por fundar el Estado latinoamericano. Entonces, la síntesis no la hace el criollo. El criollo es un tipo que se cree europeo, ¿eh? Un americano que se identifica con lo que viene afuera, y que intenta implantarlo un poco vanamente en nuestra realidad. El verdadero sujeto del etos latinoamericano es el mestizo. Y América Latina vive allí donde hay mestizaje, ¿eh? Bueno, y esa es la tesis básica de Octavio Paz, ¿eh? En verdad, no es original de Pedro. Y que él identifica el mestizaje con la Virgen Morena de Guadalupe, ¿no? La Virgen mexicana mestiza por excelencia. Bueno, él tiene una interpretación sobre la Virgen, pero el que subraya la idea fundamental de que el etos cultural latinoamericano se funda en el mestizo es Octavio Paz, y Pedro la recupera, ¿eh? Porque en el mestizo se junta, se sintetiza estos dos mundos. Y el mestizo es sobre todo el americano que no pretende ser lo que no es, como dice Octavio Paz, ¿no? Europeo. Y que busca y se busca a sí mismo en esta tierra, no en otra, ¿no? Y por ende es en él que está y habita, por decir así, ahora que la cuestión indígena es tan importante, porque hay que decirlo, no todo tampoco es mestizaje en América Latina. Hay mucho mestizaje, hubo mucho mestizaje desde un punto de vista racial, desde un punto de vista cultural, sin duda, ¿eh? Pero igual sobrevivió algo de cultura indígena, ¿eh? Propiamente indígena. Bueno, eso es otro tema, pero en la época en que escribía Pedro, el mundo indígena no existía, esa es la verdad. O existía mínimamente, ¿eh?
Algo había, en Chile cero, prácticamente nada. Pero en Perú un poco más, pues, en Bolivia un poco más. Y de ahí vienen las primeras expresiones del indigenismo, pero son muy del intelectuales, sobre todo José María Argueda en Perú, qué sé yo. Pero en los años 80 en que escribe Pedro, todas esas expresiones eran muy todavía rudimentarias eh, y muy tímidas. ¿Ah? Eh, entonces, la hipótesis de Octavio Paz o la que sustenta Pedro acá sobre el mestizaje era enteramente plausible. Y, bueno, entonces, la pregunta es sobre si hay alguna clase de síntesis que permita definir el etos o la particularidad del etos latinoamericano. ¿No? Y esa síntesis él la llamó barroco. Eso es original de él, ¿no? El descubrimiento del barroco como una expresión cultural original eh, de nuestra cultura. Eh, y ahora, esto tiene una dimensión crítica, porque si bien el barroco fue el crisol donde se fundió un poco una y otra cultura, la élite latinoamericana siguió siendo y crecientemente criolla. Es decir, es una élite que adhiere crecientemente a los valores de la cultura ilustrada europea, del iluminismo, como se decía entonces. ¿Eh? Primacía de la palabra, primacía de la acción, énfasis en las instituciones. Esa élite iluminista tiene como sus representantes típicos Sarmiento en el siglo XIX argentino, típicamente, ¿eh? Civilización versus barbarie. Entonces todo lo mestizo, todo lo propiamente latinoamericano quedó del lado de la barbarie. Y la élite citadina bonaerense presumió de civilizada. ¿Eh? El modelo civilización-barbarie es el modelo predominante del siglo XIX. Es el modelo básico de la evangelización salesiana, por ejemplo, en la Patagonia argentina y chilena, o de la evangelización capuchina, por ejemplo, en territorio indígena en el siglo XIX, nuestros portadores alemanes, todo tipo europeos que venían, habían abandonado ya hace rato el proyecto jesuita, que era un proyecto más ecuménico, más sincrético. El siglo XIX es el siglo de la élite dura, también la élite religiosa, animada por un profundo espíritu de la ilustración europea. Y luego el siglo XX es el siglo de la ciencia social. Es cierto que no en la primera parte, donde está este paréntesis de los ensayistas, pero después lo que se impone es el espíritu iluminista de las ciencias sociales, de la ciencia, del paradigma de la ciencia positiva, del conocimiento exacto y preciso de la realidad, de la mensurabilidad del fenómeno social, el mundo de la estadística, de la encuesta, de la... En fin. La ciencia positiva.
que actúa con el paradigma ya no civilización, la distinción ya no civilización-barbarie, sino la distinción entre lo moderno y lo tradicional, ¿no? Y entonces todo lo latinoamericano, todo lo mestizo, todo lo barroco, todo lo ritual quedó sepultado en lo que es tradicional. Y la tradición estaba llamada a desaparecer y a ser reemplazada por instituciones modernas, ¿eh? Entonces eso, claro, esto es barroco, ¿eh? Esta tacita llena de cositas y colores y todos tenemos ya las casas llenas de ornamento y tonteras y todo es ordenado. Es el espíritu barroco. Bueno, entonces lo que dice Pedro es que el espíritu mestizo barroco sintético comienza a quedar afincado en lo que él llama la religiosidad popular, ¿eh? En el mundo popular, la élite abdica, ¿eh? La élite es, además es apóstata, o sea, reniega incluso de la fe, en fin. Se seculariza, pero no es solo la élite secular, como les digo, también hay mucha ilustración católica que desprecia la fiesta popular, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy uno encuentra la actitud así despreciativa, recelosa de las expresiones religiosas del mundo popular. Estuve recién en Lo Vázquez, lo primero que dice el obispo es que no quiero que la gente se mortifique, bueno, pero la mortificación ritual está en el centro de la religiosidad popular, de la devoción popular. Bueno, entonces hay mucha ilustración católica también, pues, ¿eh? La ilustración no es solo un movimiento secularizado. Y entonces él llama, y creo yo que una de sus contribuciones más brillantes, como a reconocer y a darnos cuenta del patrimonio cultural que hay en la religiosidad de santuario, ¿eh? En la religiosidad popular. Estaba muy en sintonía en los años 80, fines de los 70, con la Conferencia de Puebla, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Primero fue Medellín con su reclamo por la justicia social, típico espíritu de los 60, pero después, fines de los 70, está la Conferencia de Puebla, que es la conferencia que llama como a reconocer la riqueza del pueblo creyente en América Latina, ¿no? Y hablar de lo popular por primera vez sin prejuicios y sin el dejo de... Hoy día nos hemos acostumbrado quizá a hablar de lo popular en un sentido menos receloso, pero por mucho tiempo lo popular era algo enteramente despreciable, ¿no? Yo recuerdo, para que ustedes vean esto, que nosotros que veníamos de clase burguesa, digamos, ilustrada, a la Chile especialmente, mandaba hacer para recelar de lo popular, ¿eh? Pero nosotros veíamos con vergüenza ajena Sábado Gigante. Y don Francisco nos parecía algo intragable, insoportable. El estilo popular
de hacer las cosas, de decir las cosas. Imagínense lo popular que podría ser. Era insoportable para alguien formado en la élite educada del país. En fin, hasta ese punto negábamos nuestra condición mestiza y nuestra condición latinoamericana. Y todos queríamos ser franceses, lo más parecido a los franceses, y después lo más parecido a los americanos, norteamericanos. Bueno, entonces la tesis sobre el mestizaje, sobre el tesoro que hay escondido en la cultura popular, todo eso fue muy novedoso en los 80, muy decisivo. ¿Ah? No quiero hablar mucho más de una hora. Hay un aspecto que diría es el tema de la cultura. ¿Ah? Como para cerrar. Pedro, desde el punto de vista ya no de la interpretación histórica de América Latina, sino de la sociología teórica, hizo sociología de la cultura, que como les digo, era algo muy novedoso, muy nuevo, también un poco enigmático entre nosotros. ¿Eh? Y la cultura, él la definió como mucho, no siempre hay originalidad en esto, a partir de una categoría especial, que es el sacrificio. El núcleo de la cultura es la capacidad que tiene el hombre de sacrificar, es decir, de ofrendar. El sacrificio es hacer una ofrenda. ¿Ah? Y piensen ustedes en eso, porque ofrendar significa separar, desprenderse de algo que es propio y colocarlo fuera de uno mismo, ofrecérselo a alguien, a un otro. ¿No? Ese gesto es el gesto humano por excelencia. Ningún animal hace un sacrificio, es decir, ofrece algo que le conviene y lo aparta de sí mismo y se lo ofrece a alguien más. ¿Ah? La imagen que tenemos nosotros del mundo animal es del que aprovecha hasta el último el resto de lo que le sirve. El hueso pelado, ¿eh? De un perro. Pero el hombre no, po. Lo que hace hombre al hombre es que aparta algo de lo que le pertenece y le conviene y le sirve y lo deja fuera de sí mismo, fuera de su alcance. Y eso que afuera es lo que nosotros llamamos lo sagrado, y que para el hombre no es solo un excedente, incluso es lo más valioso que tiene, lo que no le pertenece, lo que él ha ofrecido a otro. Y es lo que llamamos la cultura. Entonces, en la cultura, en la base de la cultura está el sacrificio, la capacidad del hombre de hacer el sacrificio, de ofrecer algo que es suyo a otro, ofrecerse a sí mismo, por último, a otro. Y por eso que el núcleo vivo de la cultura es religioso.
La cultura no es el conjunto de creencias que tenemos sobre las cosas, ni nada parecido, como se define habitualmente. La cultura es este acto esencialmente religioso a través del cual nosotros ofrecemos algo a otro. Y nos reconocemos luego en eso que hemos ofrecido. Entonces, bueno, ese es el sentido original. Pedro ahí hace mucho, recoge mucho la teoría del sacrificio de Georges Bataille, que esta vez ya es un francés. Los que más han desarrollado una teoría del sacrificio es la escuela francesa. Ahí él pierde su coloración, su talante alemán y se pasa enteramente a la escuela de Durkheim y a la escuela francesa. Bataille tiene esta idea de que el sacrificio, la ofrenda, es siempre una ofrenda dispensiosa, es dilapidación, es derroche, el hombre que se ofrece desmesuradamente. Así hay que entender el sacrificio, no como dar un poquito lo que te sobra, bueno, ya una monedita, no, dar lo principal, lo esencial, lo más valioso que tienes tú, darlo. Ese es el sentido del sacrificio. Entonces tiene una idea curiosamente desmesurada de la religión. La religión es un mundo un mundo del exceso, como decimos nosotros los sociólogos, del gasto festivo, del exceso, pues, no de la mesura y de la... Bueno, pero además de todo esto, eso que uno ofrenda, eso que uno entrega, es el momento constitutivo de lo social. Y eso es durkheimiano, eso es francés también. La idea de que la religión es lo que funda la sociedad. Si uno se fija en las sociedades más simples, en las sociedades más elementales, lo religioso era siempre lo colectivo. Hasta el día de hoy, lo religioso es esencialmente colectivo, no hay religión privada. Entonces, lo que le asombraba a Durkheim, que por lo demás no tenía nada religioso, es que la religión tenía una capacidad de constituir el hecho social como no tenía ninguna otra cosa. Y es lógico, porque lo que hace el sacrificio, el acto religioso por excelencia, es sacarte de ti mismo. La ofrenda es eso. Es decir, hay algo de lo tuyo que no es tuyo, que es de todo. Que es de Dios o que es de alguien distinto a ti. Entonces, el sacrificio funda la vida social. Te saca de ti mismo, de la particularidad, de la individualidad de cada cual. Y entonces, la religión pasa a tener una categoría no solo importante, sino fundante del hecho social. Y eso es la escuela francesa. La escuela francesa de Durkheim, que después su sobrino Marcel Mauss va a exacerbar con esta idea del fenómeno social total, decía, el sacrificio. Es un fenómeno social total porque en el sacrificio uno entrega todo, entrega objetos, entrega alimento, entrega personas, entrega todo lo que uno tiene, decía él, en ciertas formas y variantes del sacrificio.
En fin, y en toda la escuela francesa, la idea de que en el sacrificio está contenido la fundación de lo social. Y que es una manera de dar también un enorme realce a la religión, a la cultura. Hemos seguido ese derrotero, la cultura es religión, el núcleo de cualquier cultura es religioso, y la religión es constitutiva de lo social, ¿eh? Ese es como el paradigma teórico que está detrás, que no es alemán, sino francés. Eh, y que coloca entonces a la cultura y a la religión en particular como un hecho decisivo en la organización de cualquier sociedad. Entonces, el libro de Pedro, del punto de vista teórico, Cultura y Modernización, es un libro que básicamente discute la pretensión de eliminar el sacrificio, de eliminar la cultura, que es la pretensión ilustrada por excelencia, ¿no? Que es, digamos, el paradigma de la secularización de una sociedad sin religión, sin sacrificio, sin ofrenda, sin... Entonces, muchos de los capítulos de Cultura y Modernización es una crítica al paradigma ilustrado y a la pretensión de construir una sociedad sin cultura, sin religión. Bueno, debo decir, para terminar, que esto llega hasta los 80, fines de los 80, en que Pedro escribe su libro tiene una irradiación importante en el medio intelectual chileno, diría yo, y sobre todo en el medio eclesial latinoamericano. Sobre todo por esta reivindicación del ethos cultural católico del continente, de la religiosidad popular, en fin. Y Pedro entonces se convierte en un intelectual relevante para la Iglesia latinoamericana. A fines de los 80 comienza a ser solicitado por la Conferencia Episcopal Latinoamericana, se traba amistad con Alberto Metol Ferré, que era un gran intelectual católico uruguayo, muy, muy metido en lo que va a ser la conferencia de Santo Domingo del 92. En fin, este libro lo convierte en un intelectual. Él originalmente no era un intelectual católico considerado. Y a partir de los 90, él va a convertirse en un gran intelectual de la Iglesia latinoamericana, ¿no? Y en particular del pontificado de Juan Pablo II. Y entonces buena parte de su obra, eso sí, va a ir cambiando como de tono, va a ir girando. Él va a abandonar el esfuerzo por hacer una interpretación muy precisa de la realidad latinoamericana y va a ir construyendo una sociología muy afincada en la antropología de la persona, de Juan Pablo II, en fin. Bueno, ya. Lo dejo hasta aquí. Pero lo que quiero decir es que esto es como hasta los 80. Después hay un Morandé un poco distinto y más complejo, con otras influencias, ¿eh? Y con otras
lecturas de base. Perfecto. Viene el Morandé, que va a ser profesor de antropología filosófica, y ya no solamente de sociología de la cultura. Ese Morandé de los 90 y de los 2000, de ese no he dicho nada. Bueno, Perdón, quizás hay tiempo para eso en las preguntas. sí. Muchas gracias, Eduardo, por la exposición.